Pero antes vamos a ver algo también de almacenes para entender un poquito esto antes de ir a la parte de paletización. El día de hoy la idea es hacer una clase lo más, lo más ágil posible. Así que intentaremos eso, pero siempre haciendo una pausa al medio, sobre todo para descansar un poco la voz. Entonces, empezamos, compartirles la pantalla y empezamos de una vez. Ya se debe estar viendo, entonces lo que toca hoy en nuestro curso Administración Logística y Control de Inventarios son los métodos de cubicaje y paletización. Pero vamos a hablar primero, como les decía, de lo que es almacenes. Tengamos ciertos conceptos que nos ayuden a entender más adelante lo que se venga más adelante. No solo de paletización, sino también de conceptos de inventarios y conceptos de KPIs. ¿Okay? Entonces, sobre la gestión de almacenes, ¿no? Y la introducción a la gestión de almacenes, lo primero que hay que hacer es definir el almacén. Un almacén es un espacio físico destinado al resguardo, conservación, control de materiales o productos dentro de la cadena de suministro. Es muy importante esas cosas. El espacio físico destinado al resguardo, conservación y control. ¿Okay? Lo cuidamos para que no se pierda, lo conservamos en buen estado y controlamos lo que tenemos. ¿Ok? Eso es muy importante. En la cadena de suministro es que el almacén eficiente garantiza el flujo continuo de productos y reduce los costos operativos y mejora de los tiempos de entrega. ¿Por qué es importante un almacén? Porque me asegura tener los productos cuando los quiero. Los tengo antes y los voy guardando. Entonces, cuando hablamos de almacenes, y esto me gusta decirlo siempre en mis clases, un almacén tiene que ser un espacio seguro, ¿ok? De preferencia cerrado. No puede entrar cualquiera a un almacén, porque la idea del almacén es que pueda resguardar los productos. Entonces, tiene que ser un espacio cerrado, donde solo el personal autorizado puede entrar. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo he conocido empresas donde a veces el almacén es abierto y entra alguien del área comercial y dice, ah, mira, justo estaba buscando esto, quiero llevarle una muestra a mi cliente, lo lleva y en ese momento te descuadra el inventario. ¿Por qué? Porque no le dice a nadie. Entonces eso es algo que no debe pasar en un almacén. En un almacén siempre tiene que ser cerrado, donde solo entran las personas que tengan que ver con el almacén. ¿Ok? Eso es importante. ¿Y por qué? Porque resguarda productos. ¿Y por qué es la importancia de resguardar productos? El almacén es como un banco. Los productos son la plata de la empresa. Lo que una empresa tiene en un almacén es dinero, es lo que han comprado y va a servir ya sea para vender o para producir cosas para vender. Entonces, la inversión de la empresa está metida en un almacén. Entonces, es muy importante resguardar lo que hay en el almacén porque es plata de la empresa. En el almacén tiene que haber lo necesario y suficiente. Si hay poco, me puede faltar producto y no es la idea. La idea de un almacén es que no me falte producto. Pero tampoco haya demasiado porque, como les cuento, ahí va la plata de la empresa. Si yo tengo mucho inventario, tengo mucho dinero en inventario. Y eso es dinero de la empresa. ¿Ok? Y la importancia, lo que les digo es, para la cadena de suministro, un almacén eficiente garantiza los costos adecuados, los tiempos de entrega adecuados, los niveles de inventario adecuados. Pero la gran importancia de un almacén es que tengamos nuestros productos donde necesitamos tener. ¿Ok? Ahora, ¿qué funciones tiene un almacén? Bueno, estas son las funciones principales. La recepción de mercadería, el almacenamiento en sí o la conservación, la preparación de los pedidos y la entrega de esos pedidos, la distribución y el despacho de productos. Esos son las cuatro funciones de un almacén. ¿Ok? En la recepción de mercadería, cuando llega mercadería a un almacén, la tenemos que recibir. Esto implica no solo recibir la mercadería ciegas, es revisar la documentación,
Yo les hablaba en las clases anteriores de los flujos en la logística. Con la recepción de mercadería también tiene que haber flujo de información y de documentos. Se revisan los documentos. Si es un almacén que está recibiendo una compra, tiene que ver que esté llegando las cosas de acuerdo a la orden de compra. Entonces, se revisan los documentos y se revisa la mercadería. En la recepción hay incluso un pequeño control de calidad. No les digo que las personas de almacenes sean personas de control de calidad, eso es distinto, pero sí pueden ver la cantidad de productos que está llegando, sí pueden ver si las cajas están en buen estado o están golpeadas o están dañadas y pueden decidir no aceptar algún producto que se ve que está dañado. Si es un producto que necesita control de temperatura, en la recepción se mide la temperatura para saber qué temperatura tiene y saber si se puede recibir o no. Todo eso es parte de la recepción de la mercadería. ¿Ok? Todo es parte de la recepción de la mercadería. El almacenamiento es buscar el lugar adecuado para cada producto. ¿Ok? Un lugar donde no se malogre, donde se conserve, pero además donde de acuerdo a la importancia del producto sepamos dónde estamos guardando y qué estamos guardando y cómo lo estamos rotando, ¿no? Y acá vienen conceptos como FIFO y LIFO, que es el primero en entrar es el primero en salir o el último en entrar es el primero en salir, porque eso es nuestras estrategias de almacenamiento, ¿ok? Eso es el almacenamiento. Luego viene la preparación de los pedidos, cuando nos piden cosas. Cuando nos piden lo que tenemos dentro del almacén. Entonces, ahí hay que preparar el pedido, es buscar las cosas, buscarlas y empezar a armar los pedidos. Dentro de preparación de pedidos hay dos conceptos que los deben haber escuchado. El picking, que es ir a cada lugar y escoger lo que me están pidiendo. Me piden una unidad de este código, 2 unidades de la otra, ir y recoger, eso se llama picking. Es juntar las cosas que me piden para cada pedido. Y de ahí viene otro proceso que se llama el packing, que es hacer un paquete de las cosas que me están pidiendo. Eso es la preparación de los pedidos. Y después de la preparación está el despacho, llevarlos al transporte, ver la documentación, ver las guías, toda la documentación que se necesita. Si el cliente quiere que salga con la factura, también se le envía con la factura. Si hay hojas de seguridad que enviar, hay que enviarlas también. Ahí entra otra vez el flujo de información y el flujo de documentos y la distribución hacia hacia los clientes o el despacho a otro almacén, ¿ok? O también puede ser, si es que estamos hablando de un almacén que está dentro de una planta, un almacén de materia prima, es el ordenar los productos para despacharles al área de producción la materia prima, ¿ok? Estas funciones aparecen en todo tipo de almacén. ¿Hasta acá tenemos alguna consulta? ¿Algo? ¿No? Hasta acá está claro, ¿no? Está fácil. Ok, entonces sigamos para hablar un poquito más acerca de almacenes. ¿Qué tipos de almacenes tenemos? Bueno, según su función, podemos tener almacenes de materia prima, que también son almacenes de empaque o almacenes de materiales, ¿ok? Almacenes de materiales y materia prima. Estos almacenes son los que reciben las compras y entregan lo que tienen hacia el área de producción, ya sea la materia prima o los materiales. La diferencia entre materia prima y materiales es que la materia prima es lo que es transformado en la producción y los materiales son los insumos que entran, ¿ok? Entonces, los almacenes de materia prima alimentan a una línea de producción, ¿no? Y reciben las cosas normalmente de un área de compras, normalmente de un proveedor, ¿ok? Esos son los almacenes de materia prima. ¿Hay almacenes de producto en proceso? Sí. Y para esto hay que entender qué es un producto en proceso. Un producto en proceso es aquel que, estando dentro de un proceso de transformación en el área de producción, se puede guardar. Y yo les cuento algunos ejemplos de cuando yo trabajaba en esta empresa que les contaba en San Fernando. San Fernando tenía una planta de embutidos. ¿Okay? En esta planta de embutidos, entre todos los productos que hacían salchichas y hacían jamón. ¿Ok?
Las jamonadas las hacían en dos presentaciones. Un molde de jamonada, que después se vendían en las bodegas, y entonces cuando alguien iba a comprar a la bodega, el señor de la bodega coge el molde y lo empieza a longear en su cortador. Se vendían esos moldes, y también se vendía la jamonada cortada ya, cortada y empacada en láminas al vacío. Para cortar esta jamonada, no se cortaban los moldes que se hacían para venta, se hacían unos moldes especiales que se llamaban moldes para corte, cuyo tamaño era distinto, eran moldes mucho más largos que después pasaban por este proceso de corte y empacado. Ese molde para corte era un producto en proceso. Cuando se hacía ese molde entraba a un almacén de producto en proceso y esperaba hasta que salga una orden de producción para el corte, y de ahí salía para ser cortado y empacado. Ese es un producto en proceso y se guardaba en almacenes de productos en proceso. Otro de los productos que hacía esta misma planta de embutidos eran las salchichas. ¿Y cómo hacía? Primero hacía las salchichas a granel. O sea, de la máquina iban saliendo las salchichas y todas se empacaban en unos envases muy grandes, y estos eran las salchichas a granel. Estos envases, que eran unas bolsas grandes, se cerraban y se empacaban y se guardaban en un almacén de producto en proceso. Ese producto se llamaba salchicha a granel. Y luego, cuando se tenía una orden de producción para el empaque, salía del almacén de producto en proceso esta salchicha a granel y se iba empacando en las cantidades que pedía la orden, ya sea en paquetes de 5 o en paquetes de 10. Entonces, esos son los productos en proceso y esos son los almacenes de producto en proceso. Son productos que todavía están dentro del proceso de transformación, pero que tienen que ser guardados, tienen que esperar su turno para seguir al siguiente proceso. ¿Okay? Y para eso hay almacenes de producto en proceso. También hay almacenes de producto terminado. Ese es el almacén que tiene el producto listo para ir ya sea al cliente o al centro de distribución. ¿Ok? Esos son los almacenes de producto terminado. Reciben sus productos del área productiva, o si no hay área productiva, recibe de compras, ¿ok? Pero son los productos listos para ser enviados a los centros de distribución o al cliente, ¿ok? Esos productos los guardo en almacenes de productos terminados. Y hay otros tipos de almacenes, que son los almacenes de repuestos y suministros. Son almacenes normalmente manejados por el área de mantenimiento. Que ahí que guardo las cosas que necesito para que los procesos de producción se den. Guardo los repuestos de las máquinas, guardo los suministros, hay almacenes de uniformes para algunas empresas, almacenes de EPPs, todos esos entran en la parte de almacenes de repuestos y suministros. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Alguien que trabaje en almacenes, que conozca de este tipo de almacenes? Si nos quiere contar algo, adelante. ¿Todo claro hasta acá? Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, continúo un poquito más. Los tipos de almacenes, así como los decimos por su función, también hay por su propiedad. Hay propios, tercerizados y públicos o compartidos. Entiéndase propios como la empresa que tiene un lugar propio, son los dueños y ahí han construido su almacén. O las empresas que han alquilado un lugar y en ese lugar alquilado han construido su almacén como ellos lo quieren tener y manejan su propio almacén. Eso es un almacén propio, ¿ok? Ese es un almacén propio, ¿ok? Por ejemplo, acá en Lima, al sur de Lima, hay un lugar que se llama Megacentro. Megacentro es un parque industrial donde las empresas alquilan espacios donde ponen sus oficinas y sus almacenes. Si bien están alquilando oficinas y almacenes, arman los almacenes como ellos necesitan para sus procesos y administran el almacén. Al administrar ese almacén, ¿ok? Esos hacen que el almacén sea propio. Por más que estés pagando un alquiler mensual, es un almacén propio, ¿ok? La empresa misma gestiona su almacén y utiliza ese almacén, ¿ok? ¿Cuál es el almacén tercerizado?
El almacén tercerizado es aquel que la empresa contrata para que haga todos los procesos de almacenamiento. ¿Ok? Hay empresas que alquilan partes de centros de distribución, pero no solo alquilan el espacio, alquilan todo el servicio. Alquilan un espacio para que les guarden las cosas, alquilan un servicio para recibir las cosas, alquilan el servicio para despachos, alquilan el servicio para tomar inventarios, alquilan todo el servicio. ¿Ok? Es como que todo el servicio de almacenamiento está tercerizado. Esos son los almacenes tercerizados. Y hay almacenes públicos o compartidos, que son los almacenes, por ejemplo, los almacenes aduaneros, donde dejas la mercancía que traes de importación, pero que todavía no vas a nacionalizarla, puedes dejar en un almacén y se queda guardado en un lugar. Es un almacén público, entre comillas, no cualquiera puede entrar, lo maneja alguien, pero estás alquilando un espacio para que las cosas estén ahí, de ahí no se mueven. Y las vas sacando conforme vas nacionalizando. ¿Ok? Pero ahí no hay muchos procesos de almacén, solo estás guardando. La diferencia con el tercerizado es que hay procesos de almacenamiento que incluyen procesos de despacho. ¿Ok? Esos son los tipos de almacenes según su propiedad. También hay, según el diseño y la ubicación, hay almacenes centralizados y almacenes descentralizados. San Fernando, la empresa donde yo trabajé, es una empresa que tiene plantas alrededor de la ciudad de Lima. Tiene almacenes descentralizados. Cada planta tiene un almacén. La planta de embutidos tiene un almacén. La planta de beneficio de pollo en Guaral tiene un almacén. Esos son almacenes descentralizados. Pero tiene también un centro de distribución. Ese centro de distribución es un almacén centralizado. Es un almacén que está en medio de todo, donde recibe de todos los otros almacenes y de ahí despacha. Ese es un almacén centralizado. Hay almacenes automatizados donde casi no encuentras personas, todos son máquinas y todos son procesos automatizados. Muchos almacenes de Amazon son así, ¿ok? Y hay almacenes que son especiales por las condiciones que necesitan. Yo trabajaba en una empresa que necesitaba guardar vacunas, vacunas para cerdos y para aves. Y estas vacunas tenían que estar entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, es como guardarlas en una refrigeradora. Teníamos una cámara de frío grande donde guardábamos estas vacunas y donde se controlaba que la temperatura esté entre 2 y 8 grados. Ese es un almacén con control de temperatura, es un almacén especial. Hay almacenes que necesitan controlar incluso la humedad relativa y controlan de esa manera, controlan la humedad relativa. ¿Okay? Esos son almacenes con condiciones especiales y con controles de temperatura. ¿Ok? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Vamos claros? Sí, excelente, qué bueno. La empresa, me dice Luis Farfán, a ver, voy a leer los comentarios. Alberto me decía, si trabaja en un almacén, pero de productos terminados, un almacén de productos terminados, la empresa Roder alquila almacenes temporales. Esos almacenes temporales estás alquilando espacio. Al alquilar espacio es un almacén compartido. Porque lo que haces es alquilar un espacio y después vuelves a sacar tu producto de ahí. Hay empresas que hacen eso, hay empresas que se quedan sin espacio o llenan sus almacenes y por pequeños periodos de tiempo alquilan un espacio en un almacén de otra empresa o en otro lado. ¿Ok? Que es distinto o sea, yo les digo alquilar el espacio del rack durante un momento. Eso es utilizar un almacén compartido, utilizas el espacio de un rack. Pero si voy a Bodega San Francisco y alquilo una bodeguita por 3 meses, estoy haciendo que esa bodega que estoy alquilando sea un almacén propio durante los siguientes 3 meses. Esa es la diferencia. ¿Okay? Alberto me dice, trabajé por 20 años en una ferretería muy grande. Se manejaba de dos formas. Lo importado llegaba al centro de distribución y algunos proveedores directo a tienda. Claro, a ver, si tú tenías una cadena de ferreterías, lo importado, lo lógico es que llegue primero a un centro de distribución y de ahí se despacha a las tiendas, que son los puntos de venta. Si tú tienes proveedores que
que te venden pueden hacer de las dos maneras. Pueden ir al centro de distribución, si es que los pedidos son grandes, si es que son proveedores que manejan pedidos grandes. Pero si ya tienes contactos con los proveedores para ir de frente a los puntos de venta, también se puede hacer así. A veces lo que es difícil cuando trabajas de esa manera, abriendo todas las posibilidades, a veces es difícil de controlar el flujo de documentos y el flujo de información. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces la tienda le pide directo al proveedor, pero tienes que hacer una orden de compra que a veces no pasa por la central. Entonces después para pagar puede ser un problema. Puede que pasen estas cosas, pero las empresas que tienen los procesos bien armados y que saben cómo pueden hacerlo y que saben a qué proveedores, qué tiendas les pueden pedir, en verdad no se meten en problemas. Es un riesgo que puede pasar. ¿Ok? Pero sí se puede dar, tener un centro de distribución para las tiendas, que son los puntos de venta, pero que haya proveedores que despachen directo a tiendas. Sobre todo cuando a veces se tienen ventas inesperadas en las tiendas que de pronto necesitas que te llegue el producto rápido, ¿no? Había proveedores que por su condición despachaba solo en el CD y de allí con vehículos propios se despachaba a la tienda. Claro, es que depende de los proveedores. ¿Puedes hacer ambas cosas? Sí. Yo lo único que les digo es que cuando haces ambas cosas, a veces corres riesgo de no llevar el control en el flujo de la información. Pero si se lleva el control bien, puedes hacerlo de ambas maneras. Normalmente los proveedores que te dejan en el CD suelen ser proveedores que manejan volúmenes grandes. Entonces van y te dejan en el CD, porque irte dejando en cada tiendita es complicado, ¿no? Pero no solo las ferreterías, por ejemplo, los supermercados. Hay supermercados que les piden a sus proveedores dejar en cada tienda, a pesar de que pueden tener también un CD, pero a veces les hacen pedido por tienda y los grandes proveedores tienen que ir a dejarles por cada tienda, ¿no? En los supermercados funciona mucho así, Albert. Continúo. Ahora vamos a ver algunas cuestiones acerca de la administración de los almacenes. Vamos a empezar por el objetivo de administrar almacén. La administración del almacén tiene como finalidad mejorar la eficiencia y optimizar los recursos disponibles para garantizar un flujo de productos adecuado dentro de la cadena de suministro. Entre los principales objetivos se encuentran, uno, reducir los costos operativos, ¿ok? Minimizar gastos de almacenamiento y manejo de mercadería, reducir desperdicios y deterioro de productos, optimizar el uso de recursos humanos y tecnológicos. ¿Qué pasa con la administración del almacén? ¿Ok? La finalidad es mejorar la eficiencia. ¿Por qué? Porque yo tengo un almacén, como les decía, para tener los productos en el momento que los necesito. ¿Ok? Pero si mi almacén es eficiente, optimiza recursos, entrega las cosas rápido, no pierde productos, no se le vencen los productos, no se le maloran los productos, entonces ese almacén empieza a generar valor. ¿Ok? Ese almacén genera valor, porque es un almacén donde tengo mis productos bien cuidados y donde efectivamente puedo confiar que cuando necesite algo me lo puede dar. Entonces, cuando uno administra un almacén, tiene que buscar eso, buscar tener eficiencia. Y la eficiencia siempre se va a ver en la reducción de costos. ¿Cómo minimizo gastos de almacenamiento? Teniendo el almacén adecuado. No un almacén muy grande para tener pocos productos, no un almacén muy pequeño para después andar alquilando en otros lados. Minimizar el gasto en el manejo de mercadería. La mercadería tiene estrategias para manejarse. La técnica ABC es una de ellas, que es definir la importancia de los productos. Los más importantes son los A, los segundos son los B y los terceros son los C. Entonces, el manejo de la mercadería hace que podamos tener muchos costos operativos o los costos que necesitamos. ¿Ok? Hay que reducir desperdicios, significa no malogremos los productos. Hay que reducir el deterioro de los productos, significa rotarlos de manera adecuada. ¿Ok? Muchas veces pensamos en la rotación de productos cuando tienen una fecha de vencimiento. No necesariamente. Yo puedo rotar bien productos que no tengan fecha de vencimiento. Por ejemplo, la ferretería. Si yo tengo productos de ferretería, normalmente no tienen una fecha de vencimiento. Pero si yo los roto bien,
quiere decir que los productos pasan un tiempo en mi almacén y después se van. Si no los roto bien, se me puede quedar, por darles cualquier ejemplo, un martillo, se me queda en el almacén, nunca lo saco, en algún momento se me puede oxidar, se me puede romper, se me puede malograr. Entonces, la rotación de los productos, una buena rotación evita el deterioro, ¿ok? Y eso es reducir costos operativos, ¿ok? Optimizar el recurso humano es tener las personas adecuadas. Optimizar el recurso tecnológico es tener la tecnología que necesito para ser eficiente. La tecnología en almacenes siempre hay que irla poniendo pensando en costo-beneficio, ¿ok? Todo lo que invierto me tiene que ir dando un beneficio. Si yo tengo un almacén pequeño, no voy a poner toda la tecnología que tiene Amazon en los almacenes, porque quizá no necesite tanto, basta con que tenga un buen sistema para manejar mis existencias. ¿Okay? Eso es optimizar el uso de los recursos tanto humanos como tecnológicos. ¿Okay? ¿Qué otros objetivos tiene la administración de los almacenes? Los almacenes también tienen que maximizar el uso del espacio. ¿Por qué? Porque cuando maximizo el uso del espacio, lo que estoy haciendo es minimizar mi costo de almacenamiento. ¿Ok? ¿Cómo maximizo el uso del espacio? Trato de almacenar hacia arriba. ¿Cómo? Con implementación de sistemas de almacenamiento eficientes, por ejemplo, el uso de racks o estanterías u otros sistemas para mejorar la capacidad del almacenamiento. ¿Ok? Y aplicar técnicas como cross-docking, que ya les había explicado, o el almacenamiento en altura. Hay almacenes que son tan altos que no solo tienen racks, sino que han hecho un altillo y han hecho como un segundo piso para poder almacenar arriba. Eso es sacarle provecho a la altura del almacén. ¿Ok? Eso es maximizar el uso del espacio. ¿Y en qué me ayuda el maximizar el uso del espacio? Cuando maximizo el uso del espacio, lo que hago es minimizo el costo de almacenamiento. ¿Ok? Además, tengo que asegurar el flujo eficiente de los productos. Tengo que controlar, saber dónde están mis productos, reducir el tiempo de espera en las operaciones. A ver, ¿cómo les pongo el tiempo de espera? Les debe haber pasado los que trabajan en almacenes, ya sea recepcionando o despachando. A veces llegas a un proveedor, a un cliente, perdón, y estás en la cola de carros y tienen que atender a 4 camiones antes que te atiendan a ti, y entonces tú pierdes todo ese tiempo hasta que te atienden para poder llegar a un siguiente cliente. ¿Ok? Eso es un tiempo de espera en operación. El almacén al que estás llegando no es tan eficiente. Y eso muchas veces genera quejas de los proveedores. Cuando tú tienes un almacén eficiente para recepcionar, esos tiempos de espera son menores. ¿Eso qué hace? Que tus proveedores te quieran atender siempre. ¿Ok? O sea, siempre ayuda. Pero además, al reducir este tiempo de espera, puedes acomodar más rápido y puedes dedicarte a otras tareas del almacén. Agilizar la recepción, el almacenamiento, el despacho de mercadería, hacerlo más rápido. E implementar tecnologías como la radiofrecuencia y los códigos de barra para mejorar la trazabilidad. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es la radiofrecuencia? El RFID, ¿no? La radiofrecuencia es como el código de barras. Sí, sí lo conozco. La radiofrecuencia es como el código de barras. El código de barras tú lo lees y te da información del producto. La radiofrecuencia es parecido, pero no necesitas tener una línea directa al código, sino que por radiofrecuencia puede captar lo que tiene lo que tiene el producto, que eso lo tiene en un pequeño microchip, y ahí se tiene la información del producto. Se utiliza mucho para control de inventarios y para transferir inventarios y para manejar almacenes. ¿Ok? Me escribía Alberto, decía, profesor, yo le planteo esta situación. Hoy en día trabajo en un almacén de baterías, nos tuvimos que mudar y estamos en un sitio que no reviste almacén. La mercancía llega a un almacén fuera de la localidad y se viaja hasta 2 veces por semana para buscar mercancía. Es que esa es una situación que es de, asumo, emergencia. O sea, no es una situación que se debería mantener. Es una situación por mientras, porque estás teniendo mucho riesgo. Uno, mucho costo, y dos, mucho riesgo porque estás teniendo las baterías probablemente sin la custodia que en verdad necesitas. Pero entiendo que es
por mientras porque ha habido una mudanza. Y cuando pasan esas cosas, pues se tienen que adaptar en el cambio hasta que se vuelva a tener todo como se necesitaba, ¿no? Esas cosas pueden pasar. Yo les contaba cuando tuvimos que hacer arreglos en el almacén y nos mudamos a otro y los costos en peaje hicieron que la operación salga muy cara. A veces pasa, pero se tiene que tener el objetivo claro de que hay que regresar a lo que se tenía antes. Esa parte es muy importante, que se tiene que regresar a lo que se tenía. ¿Ok? Continúo. Procesos en la gestión de almacenes. Ya los habíamos visto un poco, ahora los vamos a ver de manera más amplia. El adecuado funcionamiento de un almacén depende de la correcta ejecución de sus procesos. ¿Ok? Para garantizar el flujo de la mercadería. Si nosotros tenemos procesos claros, nuestro almacén va a ser muy ágil y va a ser muy eficiente. ¿Ok? Lo primero que tenemos es la recepción de mercadería. Como les decía, hay que verificar cantidades, hay que verificar condiciones de los productos. Otra vez, no es que los almaceneros sean trabajadores del área de calidad, pero sí hay condiciones del producto que los almaceneros pueden revisar. Se tiene que registrar en el sistema de inventario lo que estamos recibiendo y asignarles una ubicación según la clasificación y la demanda del producto. ¿Por qué pongo la demanda? Porque a veces cuando son productos muy demandados, se les asigna la ubicación en un lugar cerca del despacho. ¿Ok? Entonces se asigna la ubicación según la clasificación, según la importancia y según la demanda que pueda tener el producto. ¿Ok? ¿Qué otros procesos tenemos? El almacenamiento. Definimos estrategias de almacenamiento. FIFO, first in, first out, primero en entrar, primero en salir. LIFO, last in, first out, último en entrar, primero en salir. El sistema ABC, que es el sistema de decir qué productos son más importantes. El uso de tecnologías para la localización rápida, ahí entra el RFID. Y el mantenimiento y orden dentro del almacén para evitar pérdidas o errores. Yo he estado en almacenes donde no despacharon a un cliente sabiendo que tenían el producto porque no lo encontraban. Eso es absolutamente ineficiente y es algo que no debería pasar en un almacén. Deberíamos saber dónde están las cosas. Eso es el orden dentro del almacén. Hay que mantener el orden y el mantenimiento tiene que ser el adecuado para poder ser eficiente. La preparación de pedidos y el despacho. Tiene que haber una selección eficiente de los productos según los criterios de rotación y según la demanda de los productos. El embalaje correcto y el etiquetado adecuado para el envío. Muchos clientes piden ciertas cosas. Hay clientes que piden que por favor sus pedidos lleguen en pallets. Entonces hay que coger un pallet, hay que guardar las cosas ahí, hay que embalarlo bien, hay que ponerle una etiqueta con lo que se les está entregando, de acuerdo a las solicitudes de los mismos clientes. ¿Okay? Y hay coordinación con transporte para una entrega óptima. Ahí se ven las rutas, vemos si es un transporte tercero, en qué momento se le entrega, con qué documentos para que pueda hacer la entrega hacia el cliente. ¿Ok? Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran compartir? Acerca me pone, el costo de, por ejemplo, llevar la mercadería del puerto al almacén es elevado. Depende de dónde esté el almacén. Normalmente los costos de llevar mercadería de puerto a almacén no suelen ser tan elevados si es que traes la mercadería en contenedores porque estás manejando volúmenes grandes. Cuando son volúmenes más pequeños te vas a dar cuenta que tus costos por kilo o por unidad son más elevados, pero son costos que a veces tienes que asumir. ¿Cómo los puedes reducir? Con negociación con tus proveedores, con negociación con tus transportistas, no manteniendo mucho tiempo tus productos en puerto, porque eso cuesta, bajando rápido los productos cuando te llegan para que los vehículos se puedan liberar. Todas esas cosas pueden hacer que bajes ese costo de llevar la mercadería del puerto
al almacén. Continúa ahora. Y ahora sí vamos a ver la parte del método de cubicaje y paletización. El objetivo, a su corrido, estoy yendo bien rápido. El objetivo de la clase es comprender el aprovechamiento del espacio en almacenes y transporte para optimizar costos. ¿Por qué? Porque el problema es el costo del espacio. Si yo tengo un espacio que no uso, eso es caro. El espacio mal utilizado es más camiones y más costos. Un camión al 70% del cubicaje igual me cuesta el 100%. ¿Okay? Si yo pido un camión de 2 toneladas para llevar producto y ese camión me cobran, por decir cualquier cosa, me cobran $200 por usar el camión. Si yo lo lleno con 2 toneladas, me cuesta distinto que si lo lleno con solo una. El costo por tonelada aumenta. Entonces, por eso es importante saber que debemos ser eficientes en cuanto al cubicaje y la paletización, o básicamente en cuanto a cómo manejamos los espacios, ¿ok? Y cómo somos eficientes llenando espacios en nuestros almacenes y en nuestros transportes, ¿ok? Y acá hay un ejemplo que es importante y que lo vamos a ver un poquito más adelante. El transporte aéreo cobra por peso volumétrico. ¿Qué significa? Que no siempre te va a comprar por peso. El transporte aéreo chequea cuánto pesa algo y cuál es el volumen que tiene. Y hace algo que se llama peso volumétrico, ¿ok? Y si este peso volumétrico es mayor de lo que pesa, te cobra por eso. O sea que si tú llevas una cajita chiquita, chiquita, de oro que pesa un montón, probablemente te cobre por peso. Pero si llevas una caja grande de almohadas que no pesan nada, te cobra por peso volumétrico, que tiene que ver con el volumen. ¿Okay? Entonces, el transporte aéreo cobra de esa manera. Y por eso es bueno saber y tener claro cómo vamos a utilizar los espacios que tenemos, cómo llenamos un contenedor, cómo llenamos nuestros almacenes. ¿Ok? Entonces, ahorita empezamos con esta parte. Antes de empezar con eso, ¿quedó alguna consulta acerca de almacenes? Voy leyendo las preguntas que me han puesto acá. He visto que la panadería de La Dominga tiene un gran almacén aquí en la ciudad donde vivo. Ellos distribuyen a sus tiendas que tienen en diferentes sucursales. Ese almacén es un centro de distribución y le manda a sus tiendas que son sus puntos de venta. ¿Ok? Sus tiendas son como si fueran sus propios clientes, pero son sus puntos de venta y desde ahí venden. Cada tienda también la puedes tomar como un almacén porque ahí tienes producto y ahí haces el control de tus productos. Cuando uno tiene una tienda, cada tienda es como un pequeño almacén. Uno tiene que saber el inventario que tiene ahí, tiene que cuidar lo que tiene ahí y tiene que rotar el producto que tiene ahí cuando va vendiendo. ¿Okay? Eso es importante, eso tómenlo en cuenta. Cuando una empresa tiene un centro de distribución y tiene tiendas, cada tienda es un pequeño almacén donde desde ahí atiende a los clientes. ¿Ok? Y el almacén que los atiende es un centro de distribución. Y cada tienda es un cliente interno de la empresa. ¿Ok? ¿Alguna consulta más por ahora de este tema? ¿No? Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Denme, aunque sea unos 15 minutitos, porque tengo que descansar mi voz. Y continuamos con la parte de cubicaje. No salgan de la reunión. Yo solo apago el micrófono y la cámara un ratito. Aprovechen para tomar algo, para comer algo y volvemos en unos 15 minutos. Algo me ponen acá en la ferretería. Se manejaba hasta 15,000 códigos. Hay empresas que manejan muchísimos más códigos, sí. Pero otra vez, en la ferretería que tú me contabas, tienen un centro de distribución y tienen las tiendas. Cada tienda es un pequeño almacén. ¿Okay? No se olviden de eso, que manejan los mismos códigos que el centro de distribución. Listo, chicos, nos vemos en un ratito más.
Listo, chico, volvemos. Volvemos. Vamos a ver dónde me quedé. Ahí ya se debe ver. Estábamos hablando entonces acerca de métodos de cubicaje y paletización. ¿Ok? ¿Ya estamos todos? ¿Sí? Muerto. Entonces, seguimos. Los principios del cubicaje. La idea es calcular el espacio y el volumen disponible. Y los factores son las dimensiones de los productos, los pesos y la resistencia del producto, así como restricciones normativas. ¿Por qué restricciones normativas? A veces, yo puedo obtener un pallet, una paleta, donde puedo poner unas galoneras de un producto y luego sobre estas otras, y el pallet puede aguantar si quieres un piso más, pero el producto quizá no, y el producto mismo te dice no almacenes más de 2 pisos por encima de una galonera. Entonces, esas son restricciones normativas que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Y el objetivo siempre va a ser maximizar el volumen útil sin comprometer la seguridad, ¿ok? Sin comprometer la seguridad. Esa es siempre la idea, ¿ok? Ahora, ¿qué es el peso bruto y qué es el peso volumétrico? El peso bruto es lo que pesa un paquete, ¿ok? ¿Por qué peso bruto? Porque incluye el empaque, ¿ok? Incluye el empaque. Ese es el peso bruto, es lo que pesa un paquete, ¿ok? Y el peso volumétrico es aquel factor, digamos, que se debe tomar en cuenta cuando el paquete es muy grande, ¿ok? En el transporte aéreo, el volumen es más crítico que el peso. Entonces, la fórmula básica de este peso volumétrico es largo por ancho por alto entre un factor, ¿ok? En particular, en el transporte aéreo, ese factor es 6.000, ¿ok? Y la idea es comparar el costo real con el costo de un volumen volumétrico. Me explico mejor así, ¿ok? El peso bruto, el peso real del producto. El peso volumétrico, el peso calculado según el espacio que ocupa. ¿Qué va a ser el transporte aéreo o el de paquetería? Te va a cobrar el mayor de los dos, ¿ok? Lo que salga más, eso es lo que va a cobrar, ¿ok? Lo que salga más es lo que va a cobrar. ¿Cuál es la fórmula estándar en el transporte aéreo? Es el peso volumétrico es igual largo por ancho por alto, entre, acá discúlpenme, pero acá debía haber entre el alto y el 6.000 una línea, entre 6.000 y las dimensiones son en centímetros, ¿ok? En caso del transporte marítimo o terrestre, a veces se aplican algunos factores, pero con fórmulas distintas, dependiendo de los vehículos y todo. Pero en el transporte aéreo, esto siempre es así, ¿ok? Yo llevo un paquete, ¿ok? Yo llevo un paquete y ellos dicen, ok, yo te cobro por kilo, pero depende. Si tu peso es mayor que el peso volumétrico, te cobro por kilo por el peso bruto. Si tu peso volumétrico es mayor que el peso de la caja, yo te cobro por el peso volumétrico. ¿Ok? Eso siempre hay que tenerlo muy claro, sobre todo en el transporte aéreo. Por eso el transporte aéreo es, les decía en la clase pasada, bastante más caro. ¿Ok? ¿Y por qué son así? Porque el espacio es lo más valioso en el transporte aéreo. ¿Ok? El espacio es lo más valioso en el transporte aéreo. ¿Ok? Ahora vamos a ver los tipos de estiva. Los tipos de estiva son las maneras en que podemos almacenar. La primera es, digamos, la más sencilla, entre comillas, es la estiva en bloque. ¿Ok? Apilamos la mercadería directamente en el suelo. Exactamente, directamente en el suelo no debería hacerse, siempre es bueno poner aunque sea unos pallets, como ven en la imagen. Pero la idea es en el suelo formando bloques compactos, ¿ok? La ventaja se puede aprovechar en la mayor cantidad de espacio horizontal, ¿ok?
A veces no necesariamente vertical, porque por una cuestión de seguridad, pero sí horizontal, ¿ok? No se aprovecha altura, pero tratas de aprovechar la mayor cantidad del espacio horizontal. ¿Cuál es la desventaja de estivar así? Que es difícil el acceso a los productos intermedios, a los productos que están acá atrás, ¿ok? Esa es la parte complicada. ¿Okay? Pero esta es una manera de almacenar, de estivar, de tratar de ganar todo el espacio posible, ¿ok? ¿Cuál es la otra manera? La estiva en estanterías, ¿ok? En la estiva en estanterías se utilizan racks o estanterías metálicas para organizar los productos. Entonces, la ventaja es hay mayor orden, el acceso es selectivo al producto, ¿no? O sea, podemos acceder a todos los productos que necesito. Aquí es más difícil, pero acá sí puedo acceder a los productos, ¿no? Y la desventaja, bueno, claro, los racks nos cuestan, ¿no? Necesitamos una inversión en infraestructura, ¿ok? Pero tenemos estas dos maneras de estiva o de almacenamiento, ¿ok? Ahora, en esta segunda de racks, tienen que saber que hay varios tipos de racks, ¿ok? No les iba a poner todos los tipos de racks acá porque el tiempo se nos va a ir. Este que veían acá es un rack que se le dice selectivo, porque si se dan cuenta, no hay espacio para que el montacargas pueda entrar en medio del rack. Hay unos que se llaman acumulativos, donde los montacargas pueden entrar para sacar algunas cosas de ahí y poder, y poder mover los productos como se requieren. Pero hay otros tipos de racks, como por ejemplo este de aquí de la izquierda. Este se llama cantilever. No es una estantería como la que hemos visto, es distinta. Es para productos que son muy largos, muy grandes, ¿ok? Y necesitan una manera de estivarse o guardarse distinta. Los montacargas ponen las uñas normalmente en los espacios que están acá entre los parantes naranjas. Este de acá se llama cantilever, ¿ok? Y también hay estanterías para productos pequeños, ¿ok? No solo son racks, también tenemos cajas pequeñas. Por ejemplo, esta foto puede ser de un almacén de repuestos. En los almacenes de repuestos, necesitas estantes pequeñitos, ¿ok? Y tener todo en el piso, como en la primera imagen de acá, quizá no era lo más adecuado. Entonces, dentro de la estiva de estantería hay distintos tipos de estanterías, ¿ok? Depende mucho del tipo de producto que tenga nuestra empresa. Yo trabajé en una empresa de acero, yo era el jefe de compras en una empresa de acero y teníamos este tipo de almacenes para las planchas de acero que eran enormes y grandes y teníamos que ponerlas en este tipo de estanterías, ¿ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Estamos todo bien? Voy a empezar a leer los comentarios. Todo ok, me dicen. ¿Te cobran también el IGB? No sé por qué era la pregunta del IGB perdóname, Sergio. Pero si retrocedemos un poquito más atrás, podemos saber cuál es la pregunta con respecto al IGB. Pero bueno, vamos, al parecer vamos todo ok, entonces continúo. Ahora vamos a hablar acerca de los pallets, estas cositas de acá, ¿no? Que es donde guardamos la mercadería. Hay dos tipos de pallets. El primero es el Europallet. Hay dos tipos de pallets estandarizados, ¿ok? Cuyas medidas están estandarizadas. El pallet europeo es de 1.20 metros por 80 centímetros o 1200 por 800, ¿ok? Su ventaja es que está homologado en la Unión Europea, es fácil de manejar en almacenes y transporte internacional y optimiza el espacio en camiones europeos, ¿ok? Europeos. La desventaja es que tiene una menor superficie de carga frente al americano. Ahorita vamos a ver cómo es el americano, que es más grande, ¿ok? Y es limitado para algunos mercados fuera de Europa.
Yo les cuento algo. Se los cuento después. Vamos a ver primero cómo es el Europallet. Estas son las medidas del Europallet, ¿no? 800 por 1200. Y normalmente hay productos que se hacen para este tipo de pallets, ¿ok? En una empresa en la que yo trabajaba, que les contaba que traíamos productos de India, los sacos que traíamos venían en pallets así, en Europallets, en un pallets más chicos, ¿ok? Y las dimensiones eran tales que podían entrar los sacos en estos pallets. Y entraba hasta 1 tonelada de productos con los sacos bien acomodados en este tipo de pallets, en el Europallet. ¿Okay? Hay otro tipo de pallet que es el pallet americano. Este tiene una medida distinta, es más grande. Es 1200 por 1000, un 1.2 por 1. ¿Ok? Acá tienes mayor superficie. El pallet es más grande, tiene mayor superficie para cargar. Hay un mejor aprovechamiento en el transporte marítimo y en retail. Es más estándar en Asia y en América. Y es más estable, porque como es más grande, para cargas voluminosas. ¿Ok? Pero no es tan compatible con Europa. ¿Ok? Y es menos estricto en controles de calidad. ¿Qué les iba a contar? Yo desde India me mandaban productos en Europal. ¿Por qué en Europal? No sé, pero ellos mandaban en Europal. Y era tal la cantidad de productos que yo tenía de estos Europales que tenía en mi almacén unos racks especiales para poner estos Europales. ¿Ok? Donde el tamaño de los espacios de los racks, estos espacios de aquí, eran especiales en ese rack para este tipo de pallet. Y para el resto del almacén, los espacios eran para el pallet americano, para este tipo de pallet de acá. ¿Ok? ¿Qué pallet utilizar? Bueno, estamos en América, podemos utilizar el americano. De hecho, las personas, sobre todo en Perú, no sé si en los otros países de América, pero creo que sí. En Perú, cuando uno quiere comprar pallets de madera, los primeros que te venden son los de esta medida. Puedes pedir de otra medida, sí, pero los que te venden son de esta medida, que es el pallet americano. Y normalmente, acomodamos nuestros productos a estos pallets. Sin embargo, hay otro tipo de pallets, hay pallets de plástico que a veces son más chicos. Entonces, ¿qué debemos usar? Depende de los productos que nosotros tenemos, ¿ok? Depende de los productos que tenemos y el mercado al que llegamos. Depende de esas dos cosas para poder saber qué pallets utilizar, ¿ok? Pero cuando nosotros decidimos utilizar un pallet, tiene que ser un pallet que cubra las necesidades. O sea, no es la voz utilizar un pallet americano de 1.2 por 1 cuando a la hora de armar mi carga pude haber usado uno más chico como el americano, como el Europallet. ¿Me entienden? Eso es eso es quizá lo más importante que uno debe tener en cuenta. ¿Ok? Eso es lo importante que uno debe tener en cuenta. Ahora, ¿por qué esto de los pallets? ¿Por qué le cuento esto de los pallets? Porque en los almacenes sí nos sirve mucho saber cómo vamos a ordenar nuestros pallets y para tener nuestros racks y ponerlos en nuestros almacenes. Pero mucha de la carga que importamos o que exportamos va en pallets. No es obligatorio exportar en pallets. Hay carga que no va paletizada y que cuando llega a destino, en destino tienen que sacar caja por caja o producto por producto. Pero sí hay carga que va paletizada. Y la carga paletizada siempre es bueno tener claro cuántos pallets me entran en un contenedor y cómo los puedo acomodar. Cómo los puedo y los debo acomodar. ¿Ok? Ese dato es importante. En un contenedor de 20 pies, en un contenedor de 20 pies, la capacidad es más o menos 11 Europallets o 10 pallets americanos. El contenedor de 20 pies es el contenedor chico, ¿ok? Es el contenedor chico. El contenedor de 40 pies ya me pueden entrar de 23 a 25 Europallets o de 20 a 21 pallets americanos, ¿ok?
¿Qué pallet debo usar? Bueno, otra vez, depende del producto que vas a llevar, ¿ok? Depende del producto que vas a llevar. ¿Por qué? Porque en el caso del Europallet, si yo lo quiero poner en el contenedor, entra una mayor cantidad en cada contenedor. ¿Por qué? Porque es más chiquito, entonces entra más. ¿Ok? Aprovecho mejor el espacio longitudinal del contenedor. Aprovecho la profundidad del contenedor. Sí, es verdad, puedo aprovechar la profundidad del contenedor, pero la carga fraccionada es más pequeña. ¿Por qué? Porque como hay menos superficie por cada pallet, entonces mi carga tiene que ser pequeña, o sea, tienen que ser cajas más pequeñas para poder usar este tipo de pallets. ¿Ok? En cambio, en el caso de los pallets americanos, ¿ok? Hay una mayor área de carga por pallet. O sea, el pallet es más grande y por lo tanto hay más área para poner más cajas. Entonces es ideal para las mercancías voluminosas, ¿ok? Pero hay menor cantidad dentro del contenedor. Entran menos pallets dentro de un contenedor. Ahora, ¿cómo los acomodamos? Los acomodamos así, ¿ok? Los acomodamos de esta manera. El pallet americano entra así, ¿no? Es de 1.2 por 1, entonces va entrando de esta manera. Uno así y el otro echado, luego uno echado y el otro parado, uno echado y el otro parado. Y el último entra acá. Este ya solo va a entrar uno, por más que lo pegue a un lado o al otro, el otro pallet no va a poder entrar porque entraría echado y ya no tiene espacio. ¿Por qué les decía que entran entre 20 a 21 pallets por contenedor? Porque mucha gente no pone este último, para que haya más espacio para maniobrar y poder sacar los pallets sin problemas. ¿Ok? Pero así ocuparíamos el espacio de un contenedor de 40 con 21 pallets americanos, de estándar americano. ¿Cómo es con el Europallet? El Europallet, como ven, al ser más chiquito, deja un espacio. Entonces van todos aquí echados y después van unos así. ¿Ok? Así entran 25 Europallets. ¿Por qué digo a veces entre 23 y 25? Porque a veces quitan 2 pallets también para dejar espacio entre la puerta del contenedor para que se pueda maniobrar mejor. ¿Ok? Así es como llenamos con los pallets los contenedores. Ahora, ¿hay mejores maneras para llenar los contenedores? Sí, esto es cuando tienes que llevar la carga paletizada. No siempre se tiene que llevar la carga paletizada. Y cuando la carga no es paletizada, en verdad puedes llegar a llenar el contenedor mejor. Entonces, como exportador te va muy bien, pero el que recibe sufre y bastante. Yo he recibido en alguna vez guardavías, estos fierros grandes que van al costado de las carreteras para que los carros no se vayan por el precipicio. He recibido contenedores con guardavías. Bajarlos era una vida, había que bajar uno por uno y de arriba abajo porque no estaban paletizados. Entonces ocuparon todo el contenedor, pero la operación fue muy complicada, muy complicada. Hasta aquí va la clase de hoy, porque, digamos, el tema va hasta acá, porque hay todavía un poquito más para ver que son el software que se puede utilizar para estos casos. Hay software que nos ayudan a cubicar, que nos ayudan a calcular los volúmenes, que se pueden hacer muy parecidos como lo que hicimos en el Solver. Hay software que nos ayudan para eso. Pero como hay una clase que habla más acerca de la tecnología que se usa y de los programas que se pueden usar, entonces esa parte la estoy dejando para la siguiente clase. ¿Ok? Déjenme ver ahora las preguntas que me han puesto. ¿Qué son Europallets? El Europallet es la paleta o la parihuela o el pallet con medida estándar europea. ¿Ok? Que son más chiquitos, son de 1.2 por 0.8. Los pallets americanos son de 1.2 por 1. ¿Ok? Están diseñados para facilitar el manejo de almacenamiento de cargas cumpliendo con las especificaciones establecidas en la European Pallet. Así es. Así es. Están
están estandarizadas. Es un estándar que utilizan los europeos, se la pongo más fácil, ¿ok? Pero al utilizarlo ellos, es un estándar que también podemos utilizar nosotros y que a veces lo utilizan en otros países. Este proveedor que yo les digo de la India, ¿por qué utilizaba el Europallet? Porque le vendía mucho a Europa y también me vendía a mí. Entonces, como nos vendía a nosotros en América, yo tenía que tener en mi espacio de almacén donde poner sus Europallets. Lo bueno es que estos pallets son más chicos y esto hacía que en un pallet que cargaba 1 tonelada, porque era un poquito más alto, yo me podía ir hacia arriba y podía tener un rack que cargaba y que soportaba más producto que los otros con los americanos. Lo malo es que tuvimos que invertir en tener racks distintos, un rack para Europallet y un rack para pallet americano. ¿Qué más tenemos? Hay unos que utilizan un pallet como tipo carrito, es de metal con ruedas donde llevan cajas. Ese es a ver, los voy a poner acá. Se los voy a poner acá. Les voy a mostrar algo que yo utilizo para, no para clases, para exposiciones, como consultor que soy, pero déjenme compartirles la pantalla para ver si se refieren a esto, ¿ok? Vamos a compartir y ya se debe estar viendo. Se debe estar viendo la presentación. Esto no es parte de la clase, esto es un material que tengo yo, así que disculpen el cherry y la foto, pero lo que me están diciendo, miren, estos son las diferentes tipos de estantería, estos son los drive-thru, los que les digo que el montacargas puede entrar dentro de los racks, y es más, tienen dos tipos. Los drive-in que manejas con el montacargas hasta el fondo y después tienes que salir por ahí mismo. Voy a poner un puntero para hacerlo mejor. Opciones de puntero. Tienes los drive-in, que son el montacargas entra y después tiene que retroceder. Y tienes el tipo drive-thru, que entra por un lado y sale por el otro. Descarga por acá y descarga por acá. Luego tienen los cantilever, que ya les estaba mostrando. Esta también se las he mostrado. Y el que me estabas diciendo es el carrito. Esto ya es un almacén mucho más automatizado. Y lo que me estabas escribiendo es el pallet shuttle, ¿ok? Que son sistemas robotizados, ¿ok? Pero ahí es toda una tecnología dentro de tu mismo almacén para que el mismo robot busque la caja que quieres y te la saque para que después tú te puedas llevar el pallet, ¿ok? Esa es la que esa es seguro a la que te estabas refiriendo, Sergio, ¿no? Hay unos que utilizan ese paletcito, ya es un shuttle, un almacén bastante automatizado, ¿no? Hay otros tipos, Luis, otros tipos de pallets también. O sea, hay diferentes tipos de pallets. Yo les cuento los más estandarizados, pero hay otros. Indonesia puede tener otros. Los pallets de plástico, si se dan cuenta, tienen medidas un poquito distintas, ¿ok? Sí hay de otros tipos. Yo les estoy poniendo los más, los más estándares, los más famosos, los más utilizados. Hay unos que son de 1.20 por 1.20, sí. Hay unos que son de 1.20 por 1.20. Este que trabajas, Alberto, de las baterías 1.20 por 1, esos son los americanos. Esos son los americanos. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta esta clase entra el examen. Lo único que les puedo decir es que el examen difícil no es, porque el tema no es difícil, así que difícil no es. No va a ser difícil el examen, es fácil. Entiendo que se abre al final de esta clase. Eso ya me lo confirmará Melissa. Yo lo único que les puedo recomendar es denlo de una vez. Si pueden darlo ahora, denlo ahora que les estoy dejando tiempo para que estén más tranquilos después. Y ahorita que tienen todo fresco, lo puedan dar y les pueda ir muy bien.
¿ok? Yo les recomiendo que lo den y que se certifiquen. Cada curso que ustedes escuchen, certifíquenlo, porque sacan aprendizaje y después cuando uno quiere aplicar el aprendizaje en su trabajo, le dicen, oye, pero esto ¿dónde lo has escuchado? Ah, en un curso y no tienes que mostrar. Entonces, cuando vas con tu certificado, dicen, no, yo llevé en ITEC un curso de administración logística con el profesor Galia, ese era muy bueno, y él me contó que podíamos hacer esto. El cartoncito ayuda mucho. Así que den el examen y certifíquense, chicos. En verdad, les recomiendo que hagan eso. Muchas gracias por su atención. Quise hacer la clase bastante más ágil para no demorarnos mucho. Espero haberlo logrado para que tengan tiempo en su sábado por la noche. Y nos vemos el día martes. Muchas gracias. Melissa, ¿estás?